fallecer los pacientes. ¿Por qué, pero? Porque hay una inflamación de la apófisis estiloides. Bueno, esto es otra. Ahorita les voy a comentar de la columna vertebral. Acá nos están hablando de otra manifestación que es la inflamación de la apófisis estiloides del cúbito, que básicamente nos puede dar movimiento de teclado en piano. Está escrito también en los libros de semiología. En la parte de las extremidades inferiores tenemos alteración de la metatarsofalangica, que básicamente nos da el famoso pie plano valgo, ¿no? Ustedes reconocen claramente. Ahora, aquí les decía de la columna vertebral. ¿Por qué recuerdo esta? Porque puede estar, no digo que está, ¿ok? Porque pueden decir, no, es que los del curso VIP han entrado sus preguntas y algunos años nos han dicho, no, es que esa pregunta del IECA ARA en embarazo, les han preguntado, era la misma pregunta. Nosotros no tenemos nada que ver con los exámenes reales. El hecho de hacer muchos bancos de preguntas puede ser que indirectamente ingresen, ¿no ve? Por eso es importante, sobre todo, el concepto básico para que ustedes puedan diferenciar de otros conceptos. Acá, ojo, les digo ojo porque dentro de la columna vertebral está la parte cervical, ¿ok? La parte cervical, permíteme un ratito, por favor. Entonces, en resumen, en conclusión, es que esta parte cervical se complica con la anomalía atlantoaxoidea, que puede subluxarse. Y ustedes recuerden que la parte cervical está relacionada con el bulbo raquídeo, el tronco, y ahí está el centro respiratorio. Esta anomalía atlantoaxoidea suele ser pregunta de examen, está menos del 10%. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a hacer manejo de la vía aérea en pacientes con AR, la hiperextensión de la cabeza, ¿no? Al intubar jalamos la cabeza, ¿no? Jalamos un poquito hacia atrás, está contraindicado. ¿Por qué? Porque podemos tener una subluxación o luxación atlantoaxoidea, ¿ok? Eso como menos del 10%. Estos porcentajes, sé que es difícil. Alguien se preguntará, Ira, pero yo me debo de aprender todos los porcentajes. No todos, pero hay potencialmente. Por eso estos puntos es importante recordar. Dentro de las manifestaciones extraarticulares son muchas, ¿ok? Vamos a ver desde lo más frecuente. Lo más frecuente son los nódulos subcutáneos, del 30 al 40% en cuanto a su prevalencia. El síndrome de Sjögren secundario, los nódulos pulmonares, ¿no? Ahorita vamos a ver el síndrome de Kaplan, y la anemia. La anemia, ustedes saben que es un trastorno o secundario a la inflamación, fácil, ¿ok? Bueno, es su turno, doctores. Una de estas es incorrecta con relación a la artritis reumatoide. Pueden contestar en el chat, por favor. C. C, doctor. C. 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 C, doctor. C.
No, harto, esto no va, mitad no va. Ok, perfecto. Entonces sabemos que presentan rigidez, es decir, cuando se inflama, el paciente despierta por la mañana y presenta rigidez matinal, más de una hora. Y en nuestro banco de preguntas está, ¿no? ¿Cuánto debe de estar la rigidez matinal? ¿No? Es más de una hora. Menos de una hora, pues no correlaciona con AR. ¿Cómo el paciente se queja de rigidez matinal, ¿no? Sus articulaciones comienzan a no hacerse tan movibles, ¿no? Presenta rigidez. Afecta el carpo, metacarpo, interfalángicas proximales. Recuerden que las distales no afecta porque si hay una distal está correlacionada o puede tener como concordancia una osteoartritis. La deformidad en botonero, dice hiperextensión interfalángica proximal. Mentira, ¿verdad? La deformidad del botonero es al revés del cuello del cisne. Subluxación atlantoaxoidea menos del 10% y los nódulos subcutáneos de 30 a 40%. Perfecto. Con esos es suficiente para el examen. ¿Ok? Bueno, con estas manifestaciones. ¿Ok? Bueno, pregunta también para ustedes. Pueden contestar en el chat. La C, doctor. C. Bueno, entonces un paciente que nos llega a la consulta, te llega a tu consulta, a tu clínica y el paciente dice, doctora, doctor, en las mañanas siento que mis articulaciones se ponen rígida, ¿no? Pues se las revisaremos, ustedes ven, ¿no? Si tiene alguna alteración morfológica, cuello de cisne, botonero, desviación cubital, etcétera, etcétera, y piden exámenes complementarios, ¿no? PCR, factor reumatoide, péptido citrulinado, etcétera. La ecografía, radiografía, etc., que ahorita lo vamos a ver. Entonces, nosotros decimos, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente tenga AR? Para eso existen criterios de diagnóstico. En este caso, el libro de Harrison lo toma como criterios de clasificación de la AR. ¿Qué variables tiene esta? Tiene afectación de las articulaciones clínica, lo voy a ver al paciente. Le solicitamos, perdón, hay una pregunta. El análisis serológico, ¿no? En este caso nosotros le vamos a pedir el factor reumatoide y los anticuerpos contra los péptidos citrulinados, que es el ACPA, ¿ok? Eso solicitamos. Los reactantes de afasia aguda, esto nos van a traducir qué tanto está la inflamación, ¿no? ¿Cómo está la inflamación? Esto nos va a decir qué tanto está activa la autoinmunidad, porque hay teoría, ¿no? Que nuestras propias defensas atacan a la membrana sinovial y la duración de los síntomas, clínica y esta parte clínica, listo, ¿no? Y le doy un puntaje a esto. En el examen nos pueden preguntar y decir, ¿no? Por ejemplo, la afectación de más de 10 articulaciones, ¿no? ¿Cuánto es el puntaje? 5 puntos. Es una pregunta ya muy rebuscada, muy detallista.
Esto, ¿no? El médico internista probablemente no sepa de memoria, pero con las tarjetas o con la aplicación, pues podemos valorar, ¿no? O con las aplicaciones que tenemos. El reumatólogo ya, después de hacer medicina interna, reumatología o inmunología, probablemente ya sepan de memoria, ¿no? Porque todos los días ven este tipo de pacientes. Entonces, los puntajes, espero que no entre al examen, es una pregunta muy detallada, pero sabemos que cuando no hay afección de una articulación grande, ya sea hombro, codo, cadera, hay una puntuación de 0. De 2 a 10 articulaciones grandes, un punto, digamos el codo y la cadera, ¿no? Ya tenemos un punto ahí. Y de 1 a 3 puntos las articulaciones pequeñas. Esto es clave, ¿no? Metacarpofalángica, interfalangia proximal, distal, bla, 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 bla. ¿Ok? Y de 4 a 10 articulaciones pequeñas, cuando están afectadas de 4 a 10 articulaciones, 3 puntos y así sucesivamente, ¿verdad? Lo mismo pasa con el factor reumatoide y con los anticuerpos contra los péptidos citrulinados. La fisiopatología es interesante, pero no vamos a perder el tiempo, ¿no? La autoinmunidad, etcétera, etcétera, qué es un factor reumatoide, etcétera. Entonces acá ven el valor, el nivel positivo tiene un punto de corte para cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos menor o igual a 3 veces del límite normal alto, esto tiene sus puntos de corte, es 2 puntos. Y cuando es más de 3 veces del límite normal alto, son 3 puntos. ¿Ok? Esto nos habla de autoinmunidad. Y el paciente decimos, ¿qué tan inflamado está? ¿Qué tanto? ¿No? Esto incluso, cuando nosotros vemos pacientes, correlaciona con el dolor. ¿Ok? Digamos que una proteína C reactiva, digamos que tiene 80, ¿no? Y la velocidad de eritrocementación es 80 alto, ¿no? 60, 30 alto. Entonces, el paciente, cuando nosotros vemos sus articulaciones, pueden estar eritematosos, dolorosos, ¿no? Entonces, damos un puntaje de 1 y el punto de corte de 6 semanas mayor o igual a 6 semanas. Esto puede entrar en el examen como cualquier pequeño detalle, ¿ok? Pero lo más grande, lo que no se puede perdonar en una pregunta y regalar a la competencia es con cuánto yo voy a hacer diagnóstico. Como ustedes ven, acá tenemos un puntaje del 0 al 10 y mayor de 6, como ustedes lo dicen, cumple las exigencias, las normas para definir, ¿no? AR. Listo. Entonces, un paciente que llega, ¿no? Lo revisamos, etcétera, con más de 6, ya decimos que el paciente tiene una AR definitiva, ¿ok? Más de 6 puntos. Perfecto. Ahora vamos con las manifestaciones extraarticulares. Dentro de las manifestaciones extraarticulares, creo que esto sería bonito preguntar porque esto correlaciona con la inflamación, ¿ok? Por ejemplo, a nivel neurológico hay un deterioro cognitivo, etcétera, pero para los exámenes suelen preguntarnos la mielopatía cervical. Recuerden, ¿no ve? La subluxación atlantoaxoidea. Aquí a Harrison hubiera sido lindo que lo pongan, ¿no? Subluxación atlantoaxoidea menos del 10%. Contraindicado en la hiperextensión, sobre todo en manejo de vía aérea. La parte ocular, la queroconjuntivitis seca, ¿no? El Sjögren, ¿no? Seco, ojo seco, porque hay inflamación de las glándulas, bla, 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 dentro de la fisiopatología. En la parte oral, también ataca las glándulas salivales, la parótida, bla, 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 que genera querostomía, periodontitis, ¿ok? En la parte hematológica, no se tienen que saberlas todas, ¿no? Plaquetopenia, cuánto de plaquetopenia, cuánto de porcentaje, sino lo más frecuente. Lo más frecuente. Por ejemplo, en la parte hematológica, ¿qué es lo más frecuente en un paciente con AR? Anemia. ¿Qué tipo de anemia? Ferropénica, megaloblástica, macrocítica, normocítica, normocrónica, ¿no? Una anemia de la inflamación crónica, que tiene que ver mucha relación con la hepcidina, ¿verdad? Algo que han preguntado en otros exámenes, por ejemplo, en los Estados Unidos o en el Brasil, es síndromes. Por ejemplo, acá deben de resaltar el síndrome de Felty. ¿Ok? Ya los que están en la cuarta vuelta, quinta vuelta al repaso, ¿qué es el síndrome de Felty? Vayan escribiendo en el chat. En la parte pulmonar, el AR puede manifestarse con un derrame pleural, con nódulos,
con enfermedad intersticial pulmonar. ¿Y qué es lo más frecuente? Dependiendo de qué corte revisemos, ¿no? Los pulmones en estos pacientes suelen tener enfermedad pulmonar intersticial, es decir, el intersticio está afectado. Un paciente que viene con disnea crónica, nosotros hacemos la espirometría y la espirometría nos dice si es normal, si es un patrón obstructivo o si es un patrón restrictivo. ¿Ok? Entonces, este caso, el AR entra en un patrón restrictivo. ¿Ok? Ahora acá deben de recordar, igual aquí le falta, yo le pondría este esquema, que es el síndrome de Kaplan. Listo. Síndrome de Felty, síndrome de Kaplan. ¿Ok? También vayan anotando en el chat como modo de retroalimentar. Como todo es inflamación, ¿no? Como todo es inflamación, también en el corazón se afecta. Si en el pulmón afecta con pleuritis, ¿no? En el corazón afecta con pericarditis. Puede llegar a la miocarditis. Yo la verdad nunca he visto una miocarditis en un paciente con AR, ¿no? Porque hacen choque cardiogénico, etcétera, etcétera. Pero pericarditis sí, porque puedes auscultar y el roce pericárdico. Puede llegar a arritmias y la insuficiencia mitral. ¿Ok? En la parte renal, lo que deben recordar son dos manifestaciones renales. La nefropatía membranosa, ¿ok? Que se manifiesta por síndrome nefrótico, clásica pregunta, y la amiloidosis, ¿ok? Gastrointestinal vasculitis, osteoporosis, hipoandrogenismo, bla, 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 ¿ok? Entonces, nosotros debemos recordar que la afectación del corazón más frecuente se encuentra en el pericardio, la pericarditis. Sin embargo, en menos de 10% de los casos, al igual que la subluxación atlantoxoidea, recuerden también este valor, menos de 10%, aparecen manifestaciones de pericarditis. Pero cuando se hace el post-mortem, se abre el corazón, se detecta hasta el 50% de enfermedad pericárdica. ¿Ok? Muy bien. A ver, veamos qué han contestado en síndrome de Felty y el síndrome de Kaplan. A ver, muy bien. Y síndrome de Kaplan es nódulos pulmonares en pacientes con neumoconía por exposición al silicio. Muy bien. Bla, 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 va. A ver, síndrome de Kaplan. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Y dónde está el Felty? Perfecto. Muy bien. Excelente. ¿No? Esos son los dos síndromes característicos del aire. ¿Ok? Muy bien, entonces sabemos que la pleuritis es la manifestación pulmonar más común, ¿no? La espirometría tiene un patrón restrictivo, perfecto. La pericarditis por necropsia alcanza el 10%, sabemos que no. Clínicamente alcanza el 10%, no clínicamente cuando yo ausculto al paciente, pero por lo menos un 50% en post-mortem voy a encontrar pericarditis. Bueno, el síndrome de Felty, como ustedes ya lo han recalcado en el chat, es neutropenia, esplenomegalia y artritis reumatoidea, ¿no? Felty y Kaplan no se pueden olvidar. Y esto es un poco un concepto, ¿no? Un poco rebuscado, ¿no? El riesgo para linfoma de linfocitos B grandes. Ok, es bueno saberlo, pero pues no es algo frecuente que lo podamos ver, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a los exámenes paraclínicos, al factor reumatoide, a los anticuerpos contra el péptido citrullinado, ¿no? Y cómo es el líquido sinovial, un repaso rápido. Los pacientes con artritis, inflamación, pues van a encontrar, vamos a tener reactantes de fase aguda elevada. Eso es obvio, fácil, ¿no ve? ¿Cuáles son mis reactantes de fase aguda? Tengo muchas, ¿no? Incluso hay hormonas, algunos neuropéptidos, etcétera. Pero para Harrison, para medicina interna básica, para prefas, para entrar a la residencia, deben de recordar dos, ¿no? Reactantes de fase aguda. La proteína C reactiva, con su punto de corte dependiendo de qué laboratorio, entre 3 más o menos, y la velocidad de eritrosedimentación. Esas están altas, ¿ok? El libro de Harrison no nos da un punto de corte específico. Bueno, y cuando se hace una punción intraarticular, se extrae el líquido sinovial, tenemos entre 5 a 50,000 células por microlitro. ¿Por qué es importante? Para diferenciar
de otro diagnóstico diferencial, que es la artritis. ¿Cómo es esto? La artritis séptica, ¿ok? Para diferenciar de esto. Para eso nos sirve el recuento de leucocitos. ¿Y qué tienen que saber del péptido, el anticuerpo contra el péptido citrulinado? Deben de saber que tiene una cierta sensibilidad y una especificidad. En algunos exámenes extranjeros han preguntado cuánto es la especificidad de este anticuerpo. Pregunta muy detallista, o sea, muy rebuscada, 95%. Pero pues en los exámenes de Bolivia no han preguntado hasta ahora la sensibilidad, especificidad, o valores predictivos positivos, o razones de verosimilitud, o número a tratar pacientes. Todavía no han preguntado, ¿no? Son preguntas muy rebuscadas, pero pues eso deben saber que es muy específica este péptido, al igual que el dímero D, ¿no ve? El dímero D tiene un valor predictivo negativo muy alto, es uno de los pocos biomarcadores, al igual que este anticuerpo que tiene alta especificidad. El que tiene positivo, lo más probable es que tenga AR, junto con clínica, radiografía, etc. Bueno, el factor reumatoide no es tanto así, ¿no? No tiene tanta especificidad porque puede darnos falsos positivos en diferentes otras enfermedades. ¿Qué es el factor reumatoide? ¿No? El factor reumatoide no es nada más una IgM, ¿no? Que puede ser también IgG o IgA, pero lo más frecuente, que es una inmunoglobulina tipo M, que va contra quién, ¿no? Ustedes saben que un anticuerpo tiene, ¿no? Sus fracciones, ¿no? Y una parte constante, es como una Y, ¿no? Es como una flechita, un anticuerpo. Entonces, este anticuerpo tiene su fracción constante, su fracción variable, su endiopía, o sea, toda la parte de inmunología que ustedes conocen. Entonces, el factor reumatoide va contra esta parte, ¿no? Este es el factor reumatoide, ¿no? Es una IgM. 5 tiene, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5 anticuerpos se unen. Eso es una IgM. Y su parte, miren, esta partecita variable, va contra la fracción constante, con la FC de quién? De la inmunoglobulina G, ¿verdad? Fácil, ¿no? Que es un factor reumatoide. Es una IgM frecuentemente, pero puede ser IgG o IgA, puede ser, pero lo más frecuente es una IgM. Ahora, un paciente llega a tu consulta, ¿no? Viene con sospecha de artritis, le solicitas unas radiografías, ¿no? De las articulaciones que están afectadas, que tú lo revisaste en la clínica, incluso ecografía, ¿no? Entonces, en la radiografía, básicamente vamos a ver qué tanto hay de erosiones, de osteopenia yuxtaarticular, de subluxaciones, y esto a nosotros nos ayuda de pronóstico para ver si necesita de un ortopedista para que pueda corregir esto. Entonces acá nos va a ayudar a identificar la osteopenia periarticular, e incluso esto nos ayuda como pronóstico dentro de los ensayos clínicos aleatorizados para ver pronóstico, ¿no? Los desenlaces de outcome. Ustedes van a ver que todos los reumatólogos que están llegando a Bolivia, ya sea de Brasil, Argentina, hay muchos colegas bolivianos de Argentina que se fueron a formar allá, están regresando, ¿no? Por toda la parte económica. En mi área, por lo menos, ¿no? Muchos regresaron. Ahora, la mayoría de los reumas, ¿no? Ya vienen con formación en eco, cosa que antes no había, ¿no? Antes tenían que prepararse, hacer un curso, pero ya dentro de la reuma está ya como currículum aprender la ecografía en reuma. ¿Y qué es lo que se ha demostrado? La ecografía ha mostrado que puede detectar precozmente, ¿no? Las erosiones. ¿Para qué me sirve esto a mí? Para hacer un tratamiento temprano y para identificar si alguno de estos va a requerir algún ortopedista. Entonces ustedes ven acá una ecografía, ¿no? Donde se muestran erosiones, ¿no? Miren, erosiones óseas, en este caso una falange proximal. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué debemos saber? El factor reumatoide, ¿qué es? Una IgM. ¿Contra quién? Con la fracción constante de la IgG, ¿no? Fácil de recordar. ¿En cuánto está detectado? También este porcentaje
75 al 80%. Ufa, ustedes dirán, pero tantos porcentajes, dosis, pues lamentablemente de eso se trata un examen de la residencia. Pero les vuelvo a repetir, ¿no? Aquí es aprenderse lo más frecuente, ¿no? No tanto los porcentajes, pero recuerden higiene. La especificidad de los anticuerpos contra el ACCP es del 95%. Obviamente, estas opciones que ustedes ven acá, si nos damos cuenta, están bien rebuscadas, ¿no? Bien preguntas extraídas de la mínima letra de Harrison. El líquido sinovial entre 5.000 a 50.000. Si es más, ya sospechemos una AR, una artritis séptica, ¿no? Una artritis séptica. La radiografía simple puede evidenciar osteopenia, pérdida articular, perfecto. En la ecografía es muy difícil de detectar, mentira, ¿no? Incluso detectar de manera precoz. Bueno, muy bien, señores, les toca su oportunidad. ¿Cuál será la respuesta de esta pregunta ya al tratamiento de la AR? Con eso terminamos. Bueno, vámonos al tratamiento. Dentro del tratamiento, como es una inflamación, usaremos antiinflamatorios, ¿ok? Pero como también tiene que ver mucho el sistema inmunológico, la autoinmunidad, ¿no? Vamos a usar fármacos modificadores de la enfermedad, que los van a decir tranquilos, sistema inmunológico, ¿no? Ya no inflames tanto, no destruyas tanto, no activas tus células natural killer, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a tener analgésicos y AINES, ¿no? Para el dolor, pues paracetamol, ¿no? Y cuando necesitamos bajar la inflamación, que los AINES todavía le cuesta, vamos a usar corticoides, ¿no? Por ejemplo, prednisona a 1 miligramo kilogramo peso, digamos 60 miligramos día, ¿ok? La pastilla, aquí en Bolivia he visto de 5, de 20 puede ser, y comenzar, ¿no? Con 60, 40, con 30 a 0,5 y comenzar a disminuir dependiendo de la clínica, ¿ok? Pero esto, el manejo debe de ser corto, porque ustedes han debido ver, ¿no? En atención de primer nivel, hay colegas que dan dexametasona 8 miligramos todos los días, prednisona 60 y un mes, 3 meses, medio año, ¿no? Y todos los efectos adversos de los corticoides, glaucoma, diabetes, hipertensión, etcétera. El paciente llega con Cushing y se muere, ¿no? Y no muere por la artritis, ¿no? Muere por el efecto adverso de los corticoides. Entonces, el corticoide debe tener un uso, digamos, como a mediano, corto plazo, con tal de controlar. Y la clave de la artritis son los fármacos modificadores de la enfermedad, ¿ok? Estos no van a actuar, ¿no? No, señor, señora, usted tómese el metrotexate, una dosis el doble, digamos, y mañana ya va a estar bien, o en una semana, ¿no? Esto no funciona así. Esto tarda meses, semanas, para que pueda tener su efecto, ¿verdad? Esto gracias. Entonces, una vez que ya realiza el efecto el metrotexate o los fármacos modificadores de la enfermedad, disminuye el uso de los corticoides y así disminuimos los efectos adversos de los corticoides.
Listo, eso es de manera general. Ahora, para el examen de la residencia suelen preguntarnos el mecanismo de acción, los efectos adversos. Eso suelen preguntar en el examen de la residencia. Debemos recordar que esto inhibe competitivamente la dihidrofolato reductasa. Ah, miren, inhibe, folato. ¿Qué tiene que ver el folato? Algo con el ácido fólico. ¿Y el ácido fólico para qué nos sirve? Para la maduración de los glóbulos rojos. ¿Ok? Ah, ok. El metrotexate tiene muchos efectos adversos. Una de ellas es la anemia, pancitopenia, etc. Por eso es que nosotros al dar metrotexate damos al mismo tiempo, ¿no?, el ácido fólico para evitar el efecto adverso por este mecanismo de acción. Porque esta enzima, la dihidrofolato reductasa, es la que se encarga de convertir el ácido fólico, lo que nosotros nos alimentamos, en tetrahidrofolato, la que ayuda a la maduración de los glóbulos rojos. Bueno, entonces, si nosotros damos metrotexate con la dosis que corresponde, también damos nosotros ácido fólico. ¿Ok? Otros fármacos modificadores de la enfermedad tenemos la leflunomida, que el mecanismo de acción ya no es inhibir a la dihidrofolato reductasa, sino inhibe la proliferación de los linfocitos T, inhibe la síntesis de las pirimidinas, que son bases nitrogenadas. Los antimaláricos, la hidroxicloroquina, y recuerden, la hidroxicloroquina, peor la cloroquina, tiene el efecto de la retinopatía. Por eso antes de iniciar los antimaláricos debe hacer interconsulta con el oftalmólogo y luego la sulfasalacina. Ahora dirá, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuándo usamos este medicamento, el metrotexate o la hidroxicloroquina, etcétera? Dependiendo los efectos adversos y la tolerancia del paciente, incluso en el embarazo. ¿Ok? Entonces, dependiendo, ¿no? Ustedes van a encontrar muchos ensayos clínicos y muchas guías, ya cuando estén en medicina interna. La salchi, ¿quién está vendiendo? ¿Salchi, véndeme? Salchi. Increíble, ¿no? Sáquenlo, doctor. Sí, ya lo he eliminado, ya está eliminado. No pasa nada. O sea, estás a días del examen, no sé, hay colegas que realmente no les entiendo, pero bueno, cada quien elige su destino. Bueno, dentro del tratamiento, otros modificadores, tenemos los sales de oro, la penilamina y algunos otros inmunosupresores. Los inmunosupresores es cuando no responden a la enfermedad, ¿ok? Yo creo que un par de años, incluso ya, ¿no? Ya vamos a bueno, ya se están usando los medicamentos biológicos. Eso va a ser un reto, y el que un internista reuma esté usando esto, pues tiene que haber su base de datos, ¿no?, para comenzar la experiencia en Bolivia. A ver, vamos a ver antes de eso los sales de oro. Las sales de oro ya no se utilizan tanto. Yo la verdad, en todo lo que es medicina interna, nunca he visto que los reumas indiquen sales de oro porque generan aplasia medular. Incluso se han descrito patologías renales como una glomerulonefritis membranosa. Y recuerden, la glomerulonefritis membranosa se manifiesta como síndrome nefrótico. Bueno, también la penilamina tampoco es algo que se usa frecuentemente, pero lo que sí se usa frecuentemente, recuerden, es el metrotexate, la hidroxicloroquina, ¿no?, la sulfasalacina, en algunos casos están indicados. Y los inmunosupresores es cuando ya estos medicamentos corticoides o no, que necesitan mucha dosis, o los fármacos modificados de la enfermedad no funcionan, y ahí vamos a inmunosuprimir el sistema inmunológico con estos fármacos, acetioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, etc. ¿Ok? Ahora, aquí va a estar lo interesante, ¿no? Estos fármacos biológicos, ya en otros países, Brasil, Argentina, incluso el Perú, ya tienen mucha experiencia en cuanto al uso de estos fármacos. Y yo creo que en algún otro caso en Bolivia deben usar. Lo malo es que es caro, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el rituximab se usaba para una anemia hemolítica autoinmune, creo que cada frasco valía 20,000 bolivianos, ¿no? Pero ahora actualmente no sé cuánto está.
Lo mismo pasa con los otros, ¿no? El infliximab. ¿Qué tienen que saber? Para la residencia deben de recordar que el infliximab es un anticuerpo, ¿no? Que va a ir contra alguien. En este caso va a ir contra el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Ok? Entonces, lo que dice Harrison es que estas los pueden extraer de humanos y de ratones. ¿Ok? Entonces tienen sus efectos adversos. El adalimumab es un anticuerpo humanizado contra también el factor de necrosis tumoral alfa, el atanercept contra el receptor, específicamente del TNF-alfa. ¿Ok? Y otro fármaco que esta sí he visto utilizar, infliximab he visto algunos colegas bromas que han usado, ¿no? Y el rituximab, ¿no? Esto sí, ¿no? Incluso algunos seguros los tienen. El rituximab, como ustedes ven esta imagen, este es el rituximab, este anticuerpo, que va a ir específicamente contra el CD20. ¿Y quién es el CD20? Es un marcador de los linfocitos B. Los linfocitos B en algunas subpoblaciones van a madurar a las células plasmáticas. Y las células plasmáticas, desde el punto de vista de la histología, en rueda de carreta, etcétera, son las que producen los anticuerpos, ¿verdad? Factor reumatoide, anti-CCP, bla, 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 bla. Entonces voy a yo indirectamente inhibir la síntesis de estos anticuerpos, ¿ok? Con este rituximab, ¿no? Con este CD20, etcétera. Pero también tiene ciertas interacciones, que todavía esto no se ha demostrado, hay algunas hipótesis en ciertos estudios observacionales contra el CD61 y el CD39, ¿ok? Pero para el examen anti-CD20, el rituximab no solamente es para ERE, también para otras enfermedades autoinmunitarias como las anemias hemolíticas, ¿ok? Entonces, todas las opciones son ciertas, es decir, solo la E. Medroxate junto con ácido fólico disminuye los efectos adversos. Correcto, ¿verdad? Sales de oro producen la glomerulonefritis membranosa. Perfecto. Este medicamento está mal escrito, no es la anakinra, específicamente es la anquirina. Aquí se debe corregir, ¿no? Esta es la anquirina. Anquirina. Este es un antagonista del receptor de la interleucina 1. El tofacitinib es un inhibidor de la JAK1, JAK-STAT, que según los ECAs ya van a ir viendo, ¿no? Cuando hagan la